Analizamos el proyecto, lo central, lo que se conoce hasta acá. Gaby, nos desayunamos, decían. En realidad el gobierno puso un ratito en la heladera, lo enfrió y ahora se viene... Claro, porque estuvo un tiempo, se iba a presentar a fines del año pasado, octubre del año pasado. Estas imágenes correspondían al festejo de ayer, del Día del Trabajador, claro, donde la CGT recibió a la expresidenta de Brasil, a Dilma Rousseff. El gobierno ingresó el viernes los proyectos de reforma laboral, que tal como se preveía, entraron divididos, porque hay algunos que tienen el paso más fácil por el Congreso y también por la relación con el sindicalismo, como es el que tiene que ver con las pasantías y con la creación de un fondo de blanqueo, para el blanqueo de trabajadores, y el que más va a costar va a ser precisamente el que hacía referencia a Daer, que es el que está relacionado con las indemnizaciones. Bueno, ahí es donde existe el aroma a que el trabajador va a ser perjudicado. El que está en el trabajo y tiene la posibilidad de que lo cesanteen quedaría perjudicado, porque el proyecto, y nos ayudamos con unas placas para que quede un poco más claro, qué es lo que establece respecto de las indemnizaciones, excluye en el cálculo de indemnizaciones aguinaldo, premios y bonificaciones. Es decir, no se tendría en cuenta para indemnizar todos estos factores. ¿Por qué digo que al que están trabajando y tiene riesgo de ser cesanteado lo perjudicaría? Bueno, porque cobraría una indemnización sin que incluya todos estos aspectos. Para un nuevo trabajador, lo que propone el gobierno es crear un fondo de cese laboral que pagan con aportes los empleadores. Este fondo de cese laboral tiene dos antecedentes, que es el que está en el gremio de la construcción y en la UOM. En los dos casos opera, lo que pasa que en la actualidad se suma a las indemnizaciones que fija la ley. El fondo de cese laboral estaría reemplazando a la indemnización y esto beneficiaría, según los empresarios, después hay que ver qué pasa en los hechos, a los nuevos trabajadores, porque eliminaría la incertidumbre de si tomo un empleado y lo tengo que despedir al poco tiempo, ¿cuánto me va a salir? Repito, en la teoría esto es lo que dicen los empresarios. El proyecto viene acompañado de un blanqueo laboral, esto es lo que ya tenía acuerdo el año pasado con sindicatos y empresarios. Se prevé eximir del pago de multas a los empleadores que pasen a blanco, que formalicen a sus trabajadores, y además se habla de prácticas formativas que reemplazarían el actual concepto de pasantía. Y acá sí hay otro punto de conflicto, porque no se habla de sueldo, sino de una asignación voluntaria. Cuando empiece a debatirse va a ser, sin lugar a dudas, uno de los aspectos más controvertidos, porque hoy las pasantías, que son por un tiempo determinado, se cobra un sueldo mientras dure ese tiempo, y en este caso ya se eliminaría el concepto. Entonces, la cuestión de las prácticas formativas y la cuestión de las indemnizaciones van a ser sin duda dos de los puntos más controvertidos a la hora de que haya que negociar, porque se discute en el Congreso, pero se negocia básicamente con los sindicatos. Va casi todo medianamente resuelto. Sonríen los empresarios desde un sector, evidentemente. Para los trabajadores esto genera preocupación. Independientemente de los aspectos centrales que mencionaste, me da la idea de que se piensa desde el arco trabajador que esto es abrir la puerta a que sea más fácil echar gente. Sí, esa es la impresión que tienen las dos CGT. También esto es, si hay trabajo, nadie echa gente porque se le ocurre echar gente, porque sea más fácil echarlo, porque bueno, siempre está la justicia como el elemento de última instancia donde alguien despedido sin causa puede acudir. El problema es que si tenés una economía parada que no genera puestos de trabajo y las empresas demoran decisiones para despedir por lo que le cuesta un despido, sí se podrían flexibilizar esas condiciones. Toda decisión siempre tiene un contexto. También, Gaby, del lado del gobierno, ¿no? La mirada de decir, bueno, acomodamos determinadas cosas para el empresario, se las hacemos medianamente un poquito más fácil para que tome más gente y que eso pueda significar también mover la rueda laboral. Lo que pasa es que esto termina siendo siempre, les hablé con el corazón y me responden con el bolsillo. Indudable. Después los empresarios responden como les viene mejor en ese momento y dependiendo de cuál es el contexto. Ayer el Foro de Coordinación Económica Empresaria sacó un documento avalando el aumento de tarifas y diciendo que rechazan
esta iniciativa que está analizando. Va a empezar ahora el intento de ser aprobado en comisión en el Congreso por la oposición, y son los mismos empresarios que después van y le piden subsidio al gobierno para pagar las tarifas eléctricas. Entonces es un sinsentido. Sí, yo te avalo que aumente las tarifas, pero ayúdamelas a pagar vos. Bueno, los usuarios en general no tenemos esa posibilidad de decir, nosotros te los avalamos, pero entonces pagame vos la parte de la tarifa, ¿no? El caso Carrefour en eso es un caso testigo. Si una empresa dice, bueno, yo no hago esto, pero ustedes me ayudan económicamente, se lo dice el gobierno, todos estamos en las mismas condiciones de hacerle el mismo pedido. Mientras la oposición busca aprobar esos proyectos, ya se ha conocido también cuál va a ser la postura del gobierno. Hubo una reunión de la mesa chica esta mañana, y después de esa reunión con el presidente Macri salió el jefe de gabinete, Marcos Peña, a decir que si hay aprobación del proyecto que no congela las tarifas, lo que establece es que se aumenten acompañando el ritmo de los sueldos, va a ser vetado por el gobierno. Bueno, en ese caso, en realidad es una advertencia, el costo político lo tendrá que asumir el propio oficialismo si no logra frenarlo en el Congreso y finalmente la iniciativa sale. Este anuncio se hace en el medio de una rueda que era muy esperada por todos, a ver cómo habría el dólar hoy en la Argentina, un tema que está siempre presente. Llevábamos 4 días sin mercados. El viernes cerró con una decisión de última instancia del Banco Central, que fue subir las tasas al 30%. Hoy una tasa para frenar la corrida abrió y el dólar se escapó 40 centavos. En el segmento mayorista ya cotiza por arriba de los 21 pesos, en el minorista 21 pesos con 20, en Córdoba y en el interior del país en general unos centavos todavía por encima. Se le suman a todos estos ruidos políticos y económicos locales. Hoy hay reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, donde también todos miran a ver qué va a pasar con las tasas. Lo de afuera y lo de adentro, en vez de viento de cola, viento de frente, parece ahora en la economía. Difícil. Había pares tuyos que entendían que lo que el gobierno tomó de los tarifazos lo está ahora poniendo en frenar el dólar, tratar de contenerlo. Hay margen de reservas, pero sí ha sido un drenaje, no porque se ahorró 80.000 millones con las tarifas, o sea que acaba de poner más o menos 4.500 millones de dólares en lo que va del año. Ahora llevaba 300 millones en esta rueda, hoy. O sea, todavía no es lo mismo, pero bueno, no tiene sentido. Básicamente, a mí ayer una entrevista con Katz, con el analista político, que decía hay que entender la lógica de la clase media. Probablemente mayor gradualidad en el incremento de las tarifas iba a demorar el saneamiento del déficit fiscal, pero también probablemente iba a generar más actividad económica. Claro. O sea, que lo que no recogías por un lado, lo lograbas reunir por el lado de una economía más dinámica que la que tenemos hoy. Y después también planteaba, para las clases medias, 1.000 pesos por mes, al gobierno le parece que puede no ser nada, pero es mucho en un presupuesto de sectores medios, un sector que en la Argentina, que era el típico país de las clases medias de Latinoamérica, cada vez está más flaco. Buena semana, muchas gracias, Gabriela.